lo que busques está en Google y Google lo recuerda todo. Este motor de búsqueda se ha convertido en una herramienta clave y parte de la cotidianidad de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasa con las cosas que son mejor olvidar? En 1998, el periódico español La Vanguardia publicó 2 anuncios en su edición impresa sobre un remate de inmuebles derivados de una serie de embargos. Uno de ellos pertenecía a Mario, un ciudadano español, quien posteriormente logró saldar esas deudas y dejar atrás esos problemas. Pero algo que Mario nunca se esperó fue que esos artículos lo siguieran durante más de 10 años, gracias a una nueva herramienta digital, Google. Las notas terminaron en la versión online del periódico y cada vez que Mario buscaba su nombre en Google, saltaban los anuncios de sus deudas, suponiendo un perjuicio para el ciudadano español. Así, su historia terminó siendo la protagonista de un fallo histórico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Debido a esto, desde 2014 la Unión Europea reconoce el derecho al olvido. Aquí en nuestro país, de a poco empieza a estar más presente en el debate entre abogados y periodistas a raíz de algunos fallos recientes. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta discusión? ¿En qué medida el derecho al olvido afecta la libertad de expresión? ¿En qué casos sí debería autorizarse el derecho al olvido? ¿En qué casos no? Porque es información de interés público lo que está en juego. Bueno, vamos a discutir este tema. Para eso vamos a recibir acá, en perspectiva, a 2 tertulianos, amigos de la casa, que días atrás se quedaron de alguna forma con ganas de discutir este asunto, ¿no? Apareció en un telegrama y bueno, y quedamos en retomarlo, así que en eso estamos. Está con nosotros aquí en estudios Desiree Pagliarini, abogada y además de integrante de la tertulia. Desiree, bienvenida. Hola, muchas gracias Romina por la oportunidad de charlar de esto más profundamente. Y está con nosotros el abogado Oscar Sarlo, ustedes saben, ex docente y doctor en filosofía del derecho, de una amplia experiencia, supo ser también coordinador de la mesa de juristas aquí en Perspectiva. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Acá nos habíamos quedado en los pasillos, ¿no? Discutiendo este tema, que les había interesado a los dos. Es un tema apasionante, sí. Y te aclaro, no, eso de sintetizaste 2 cosas, doctor en filosofía no soy, así que... Bueno, perdón. Doctor en Derecho. Doctor en Derecho profesor de filosofía del derecho. Sí. No, por las dudas, ¿viste? No, tenés razón. Gracias. Igual para este tema, justo está muy bien porque tiene mucho de filosófico el tema en sí mismo. Bueno, les propongo empezar con una definición de derecho al olvido, ¿no? En algunas partes del mundo, yo decía en la introducción, se viene legislando para consagrar el derecho al olvido. Algo que se menciona como una herramienta legal que tienen a disposición las personas para que, por ejemplo, un video, una imagen o una información en una página web no aparezcan en los resultados de búsqueda de buscadores como Google, por ejemplo, ¿no? Leo otra definición que surge en una sentencia reciente de acá de nuestro país. El derecho al olvido no implica en los hechos borrar esa información ni tapar o ocultar esa información, sino que supone el derecho de la persona a no permanecer expuesta o vinculada de por vida a esos hechos en las redes sociales e Internet. ¿Qué agregarían ustedes? ¿Cuál es la definición que entienden más se ajusta o cuál es la aproximación que hacen al tema para tratar de explicarlo en términos más generales? A ver, Desiree. A ver, bien, tomo la posta. Bien, lo primero que hay que señalar como para ubicar a los oyentes que más o menos, capaz que no tienen mucha idea de lo que estamos hablando, es que el derecho al olvido en sí mismo no tiene una definición doctrinaria consensuada o por lo menos que se acepte a nivel de derecho comparado o mismo a nivel nacional. Lo que hay es como una sintetización de lo que viene a ser la manifestación más amplia de ese derecho que tenemos todos a que no tengamos a través del tiempo que mantener determinada información en plataformas digitales, en este caso buscadores, de monitores de buscadores, que se nos mantenga indefinidamente en el tiempo. Es decir, es ese derecho que la persona tiene personal, ¿no? Íntimo, de resguardar su privacidad y por tanto
tanto generar espacios en que se pueda prescribir esa información a nivel de redes. Ahora, hay diferentes vertientes acá, porque el derecho al olvido como que tiene dos partes. La íntima o la subjetiva, que es esa esfera personal de la que mencionaba antes, en donde la persona se entiende que tiene esa potestad y esa protección sobre sus datos y que por tanto puede pedir que los datos eventualmente no estén en determinado lugar porque ya entiende que le afecta, que le perjudica o que no son exactos, etcétera. Y después la esfera externa, que sería el derecho que tienen las personas de encontrar esos datos, porque le generan determinada seguridad y garantías de que se puede conocer esa información que muchas veces tiene una cierta parte de interés general o de preocupación colectiva o de interés colectivo. Entonces, es como un derecho que viene a estar... no sé, vamos a decir, compuesto por distintas partes que hace que a su vez, paradójicamente, entren en conflicto. Por eso es tan complejo y tan interesante debatirlo. Exactamente, también, ¿no? De ahí viene la complejidad. Lo que no está muy claro, porque una cuestión es la referencia más internacional o más hasta el momento detallada, que es la sentencia del Tribunal Europeo, del caso Costeja, te da un enfoque de la cuestión, pero después internacionalmente a nivel regional, Argentina, por ejemplo, Colombia, que también tiene un caso bastante paradigmático, incluso mismo informes que ha hecho acá la URSEA sobre este tema, tiene otros componentes. Es como que no está realmente, no hay una definición exacta, y eso es lo que genera toda la problemática de entender cuál es el alcance, cuáles son los límites, por dónde tiene que ir, si es una cuestión muy amplia o no. Y también por ese motivo no pudo ser terminado de colocar en la LUC, que era una de las ideas que se había tenido, porque era demasiado amplio. Claro, ahí el gobierno intentó introducirlo a través de la ley de urgente consideración, pero esa disposición finalmente fue descartada, ¿no? Luego de que varias organizaciones de la sociedad civil alertaran por posibles vulneraciones a la libertad de expresión. Como no tenemos en nuestra legislatura, no quedó consagrado ese derecho al olvido por ley. Bueno, los casos que han salido últimamente han sido mediante la justicia, ¿no? Donde Exacto. se analiza cada uno de los casos y ahí hay distintos fallos en sus distintas etapas, ¿no? Hay veces que en una primera sentencia puede tener un fallo favorable, justamente defendiendo el derecho al olvido de la persona, y después un revés en la otra instancia, ¿no? Exacto, porque al no haber algo definido queda mucho a consideración y obviamente discusión del juez, ¿no? O sea, lo que el juez entienda en el momento y lo que se analice, y que también es algo muy interesante, y con esto capaz que ya le paso la palabra a mi compañero, es muy interesante lo que tiene de que dependiendo el alcance o dependiendo de es un derecho que está muy sujeto a las circunstancias, al contexto, al análisis contextual. De hecho, lo que hace Google ahora, que tiene la obligación después de este fallo del Tribunal Europeo, es que tiene que tener un formulario para los usuarios que se manejan a nivel de Google Europa, tiene que tener un formulario en donde la persona puede solicitar, después de responder determinadas preguntas, esa supresión o desindexación del contenido. Y Google, increíblemente, a pesar de lo que uno podría creer que está todo sistematizado hoy por hoy, Google lo analiza caso a caso, o sea, tiene un equipo jurídico específico que analiza la solicitud que se hace. ¿Por qué? Porque depende de 1000 factores. Pongo una, por ejemplo, dentro de la amplitud que vos mencionabas, ¿no? Una cosa es que a mí me moleste figurar en el buscador por información incorrecta, por ejemplo, que me vinculen a algo donde efectivamente no tengo nada que ver, y otra es información que en su momento fue de interés público porque me vincularon a algo que capaz que años después la justicia terminó fallando a mi favor. Exacto, ¿no? y no hay pero ahí en ese momento era de interés público, era relevante y efectivamente yo cometí tal acto. Después la justicia terminó fallando
a mi favor, porque, o no me termino condenando, supongamos. Claro, ¿no? porque ahí también se habla del seguimiento y la actualización de la información de la persona, o de los casos, o de de las noticias, la actualización de las noticias, que vendría a ser también como una cuestión de contrapeso. Bueno, Claro. si vos no me querés desindexar esta información, si vos te figure amparás lo último, en ¿no? el derecho de libertad de expresión, en libertad de los medios, bla, 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 está, pero actualízalo, porque si no, a mí me estás perjudicando de una manera en la que no, es totalmente arbitrario, digamos, ¿no? Entonces, un poco por ahí viene la jugada. Oscar, con tu mirada de derecho Bueno, y filosofía, a ver. Imagino que son de los debates que te gustan, ¿no? sí, 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 es realmente apasionante y me adelanto a señalar que no he repasado la literatura, todo lo que se ha escrito sobre esto, que es un tema muy actual, porque no me dedico a esto especialmente, pero sí me interesa, sobre todo como ciudadano, mirar este tema. Yo diría que en primer lugar hay una inconveniencia en el nombre con el cual se familiarizó este nuevo derecho, tanto por el término derecho como por el término olvido. A ver, cuando uno habla de tener un derecho es que se supone que podemos obligar a otros a respetarlo o hacerlo ejecutar. Y acá la primera cuestión que está bastante por ahora en duda es cuál es el alcance o contra quién es que se puede ejercer este derecho, porque está bien, los abogados que trabajan en esto se dirigen contra Google, pero primera cosa, Google no es el único capaz de organizar la navegación en Internet, o sea que Ujú. hay otros y sobre todo hay otros que están fuera del alcance del Tribunal Europeo, del Tribunal Americano, y que uno eventualmente podría acceder. Por ejemplo, quiero saber si China respeta este tipo de cosas y si otros países que están fuera del alcance del paraguas de la Unión Europea, si lo van a respetar. Con lo cual, es un derecho de alcance limitado, tiene una cantidad de problemas porque es una empresa privada, en fin, ahí hay toda una cuestión que habría que manejarse con cuidado lo del derecho. De todas maneras, cuando se habla de derecho en estos términos genéricos, se quiere decir un poco como un derecho moral a tal o cual resultado. Y entonces uno puede pensar que es cuestión de tiempo que se llegue a convencer, a establecer una convención internacional, quizás, donde todos los estados se obliguen a hacer respetar esto. Eso puede ser. El otro tema es lo del olvido. A mí me hace ruido esto porque, como bien decía bueno, lo del olvido parece que tiene que ver con retirar de nuestra memoria, cauterizar un dato que está en nuestra memoria, y eso no es lo que se busca acá. Acá es interpretado en su forma más aceptable, es una acción dirigida contra un mecanismo que tiene Google un algoritmo, digamos, de vincular datos que funciona automáticamente, o sea, sin intencionalidad, y que en algunos casos puede perjudicar, en otros es una maravilla realmente cómo funciona, proveyendo de conexiones de información que si no fuera por Google no estarían disponibles para los investigadores. Investigadores de todo tipo, ¿no? Investigador académico y quizá investigadores también de inteligencia. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero sí lo que quiero decir es que acá, si las redes, y sobre todo la red de redes, que es Internet, es vista por muchos como una especie de cerebro universal, global, donde funciona por conexiones, de manera análoga a cómo funciona nuestro cerebro, que si lo dejamos libre, él establece conexiones libremente de la información que tiene. En realidad estamos interviniendo, este es un programa que pone límites a un proyecto que es generar esa inteligencia suprahumana o que comprende todo el saber de la humanidad, se le están poniendo límites y el problema ahí ya es, bueno, y esta sinapsis que se hace a través
de los buscadores. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién es que dispone qué se conecta y qué se desconecta? Yo al principio estoy de acuerdo, porque esto se trata de un caso, el caso que motivó esta reflexión, es un caso bastante claro, donde no sé si al final no existió condena, pero, digamos, el hecho de manejar el nombre particular quizá no es relevante. El caso sí es relevante, porque que a mí me hablen de que todavía acá hubo casos de servicio doméstico prácticamente tratados con esclavitud, aunque luego se haya aclarado. A mí me preocupa y me gustaría que esas cosas queden en la memoria del derecho uruguayo. Yo conocí casos anteriores de este tipo de cosas con trabajadores, por ejemplo, en los bosques en Salto, en Bella Unión, trabajadores que venían, les retenían el pasaporte y quedaban trabajando como esclavos, prácticamente eran brasileños que los traían al Uruguay. Bueno, estas cosas existieron. Así que no es bajar la guardia, esto no puede pasarse a la sombra. Así que me parece que ahí hay un problema que yo sitúo en dos cosas. Primero, la falta, por la razón que dice Desiree, ¿no? Es muy difícil definir en términos generales una política pública sobre esto, pero llamo la atención de que por ahora esto lo que genera es un conocimiento del tema, preocupación con el tema y una nueva desigualdad. El que tiene acceso a un buen estudio jurídico para pagar un juicio de esto y litigar contra Google, ni más ni menos, pues puede arreglar su asunto. El pobre tipo que no tiene esos recursos, los que no tengan esa posibilidad, tendrán que seguir escrachados socialmente hasta que el Estado se dedique o se decida a establecer un criterio general que condicione el funcionamiento o el acceso a estas cosas. Bueno, ahí la deja picando a ver si... Sí. Los derechos que generan nuevas y desigualdades. Esa es una primera cosa. Desiree se muere por decir algo. Sí, por eso le dejo, porque tengo más para es vinculado a esto, porque yo quiero hacer mención al caso que de alguna forma citaba Óscar, hacía mención para que se entienda, porque no es el único, ¿no?, que se ha tratado en la prensa últimamente. Pero dale. Bueno, de lo que dijo Óscar, un montón de reflexiones. Pero me quedo con algo que me parece súper importante en esto, es que justamente yo lo veo como un derecho en construcción. Está en construcción, en este momento se está formando, se está viendo cuál es el alcance, cuáles son las manifestaciones que tiene, cuáles son los sujetos pasivos, cuáles son los sujetos activos. O sea, está realmente en formación, y la prueba es que hay diferentes opiniones, diferentes visiones del tema, etcétera. Pero yo creo que acá justamente el kit del tema, para que no se genere, o por lo menos siempre va a haber esa desigualdad, porque, a ver, Óscar, pasa con todos los derechos, ¿no? Digo, el que se puede pagar un buen asesor jurídico, un buen estudio jurídico, tiene más posibilidades de ganar determinados casos o tener más amplitud en el tema que otros. Pero yo creo que el kit acá es justamente que haya formación en el tema, que haya una institucionalización en el tema, ¿tá?, que académicamente se empiece a tratar de forma más seria, se tome como un derecho de cuarta generación, que así se viene hablando, y yo creo que es parte junto con el derecho a la desconexión y capaz que otros derechos que provienen de las redes sociales, y que eso haga que se pueda haber eventualmente una especialización, y que la especialización se empiece a ampliar, o sea, que se democratice de alguna manera, para que no hayan ciertos grupitos que sean los élites que tengan la posta en esto. María Luisa dice desde la audiencia: las defensas públicas y los consultorios no tienen recursos para asumir una defensa de este tipo. Bueno, pero ahora, porque es algo muy nuevo, es algo que no tiene no tiene mecanismos estatales, no tiene mecanismos amplios, y que no está totalmente debatido, pero yo me quiero imaginar que en un mañana, si se implementa a nivel estatal un tipo de formulario en donde cualquier persona pueda ir a solicitar, mismo en derecho del consumidor, capaz, o de la defensa del consumidor, que pueda solicitar la supresión de determinada información, que se estandarice, que se tenga determinadas limitaciones.
Yo no lo veo como algo utópico para el mañana. Lo que pasa es que lo estamos debatiendo hoy con Oscar de una manera en pañales, o sea, totalmente en construcción. No sabemos ni siquiera internacionalmente qué alcances tiene. Sí, deciré, pero hay una cuestión que a mí me interesa destacar de cara a la ciudadanía común. Yo por lo menos provengo, soy bastante mayor que tú, provengo de un mundo en el cual la construcción de los derechos se hacía de manera republicana a través de un debate público y se tomaban decisiones colectivas. Ahora tenemos con que los derechos se generan a partir de acciones muy inteligentes que promueve alguien y encuentran un juez que se los concede. Esto es una vía novedosa, esto es fruto de un nuevo paradigma que se ha creado en torno a los derechos, que genera necesariamente un crecimiento desparejo de los derechos de la ciudadanía. Esto pasó con los medicamentos. Acá en el Uruguay tuvimos, desde luego, unos derechos asegurados republicanamente para todos, con un sistema universal de salud mínimo, lo que el Estado puede financiar, lo que la sociedad puede financiar colectivamente, y después, por vía de derechos que reclamaban tratamientos costosos, medicamentos súper costosos del primer mundo, se generaron dos ciudadanías. Unos que tenían acceso a eso porque tenían buenos estudios para hacerlo, o tenían la suerte de enterarse siquiera de esto, y hay otra gente que se sigue muriendo de las enfermedades que no se pueden tratar. Entonces, ese tipo de cosas antes nos indignaban. Hoy es lo más natural del mundo. Se puede tener la suerte de tener esos derechos y parece que todo forma parte de una escalera hacia el infinito. Yo no sé si esto es, yo lo siento como algo que no es bueno, va a traer una reacción en algún momento, porque es muy fácil de vulnerar ese tipo de cosas. Yo no lo veo como... Las construcciones seguras de derechos van en torno a políticas públicas, donde todos los órganos del Estado le digan a los particulares cómo tienen que actuar y que además se establezcan controles efectivos. Yo creo que acá el caso es muy novedoso. Obviamente los jueces, si se lo reclaman, no tienen más remedio que concederlo, pero yo insistiría, como ya he hecho con otros temas, el Estado debe ponerse los pantalones y darse cuenta que tiene que atajar a tiempo estas cosas y discutirlas públicamente. El desarrollo de derechos por vía de jueces es la forma más anárquica de generar derechos. Hoy aquí en Perspectiva tenemos como tema central el derecho al olvido, este concepto jurídico que empieza a ganar terreno y a discutirse cada vez más en nuestro país. ¿Qué hay que tener presente en esta discusión de este llamado nuevo derecho? ¿En qué medida limita o no la libertad de expresión? Bueno, de eso estamos conversando con dos tertulianos abogados, Oscar Sarlo y Desiree Pagliari. Yo les dejaba planteado estas preguntas, ¿no? Nos faltaba abordar esta otra pata que es fundamental en este debate, que tiene que ver con, bueno, y la pregunta, decía Silvia, es, ¿todo tiene derecho al olvido? ¿Qué pasa si un ciudadano quiere que le bajen una nota que un medio de comunicación publicó en redes sociales sobre él? ¿En qué caso se debería hacer? ¿En qué caso no? Vamos a ese punto, ¿les parece? A ver, Desiree por lo menos querías ir por ahí, creo que Oscar después va por otro lado. Sí, yo quería hacer un apunte, porque claro, esto tiene tantas aristas que a veces es muy difícil concentrar el concepto en un solo lugar o definirlo bien. Pero la realidad es que hoy por hoy, cuando se habla del derecho al olvido, mucho más tiene que ver, y diría que las sentencias, de hecho, van todas por ahí, en la desindexación de la información en los monitores de búsqueda. O sea, para traducirlo, en que la información sigue existiendo dentro de los medios de comunicación o el medio periodístico que lo subió,
pero deja de aparecer en la búsqueda cuando la persona googlea o busca con otro buscador, porque siempre hablamos de Google, pero hay más Por buscadores. eso se aclara efectivamente el concepto de desindexación. Claro. ¿No? No es que desaparezca porque los medios de comunicación, los medios de prensa no lo sacan de su red. Simplemente que ya no te aparece en el momento de vos buscar el nombre de la persona o información, etcétera. En ese punto no habría en realidad una colisión en sí misma con el derecho de libertad de expresión, entiendo yo por lo menos, porque en realidad vos no le estás exigiendo al medio que subió esa información, que la baje ni que desaparezca. O sea, no hay una limitación. Ahora, igual lo planteo porque a mí me pasó al reflexionarlo, ¿qué tanto es así? Porque si vos lo que haces es cubrir o mandar al olvido, digamos, la información, y que la persona no lo encuentre de manera tan sencilla y tan rápida y que tenga que ir a buscarlo por otros medios de forma más manual capaz, ¿qué tanto no roza con una especie de censura, entre comillas, del medio? ¿Qué diferencia hay, no? Es una sutil diferencia entre, bueno, que está bien, la información sigue ahí, pero si no la vemos, si yo la mando ahí al fondo, claro, como para... ¿qué pasa? ¿no? O sea, entonces empieza a ser un poco complicado. Ahora, por otro lado, y con este apunte le dejo ya la palabra a Oscar, yo creo que la sociedad, o por lo menos la sociedad uruguaya, tiene suficiente consenso. Y si no lo tiene, lo puede llegar a encontrar. Yo soy una persona bastante optimista y creo que es así. Si se da un buen debate y se lleva a un buen nivel de discusión. ¿Cuál es, o sea, por lo menos ciertos límites? Algunos van a ser muy grises y creo que van a seguir siendo grises por siempre, o por lo menos siempre va a estar en discusión y en el análisis puntual. Pero hay otros que me parece que pueden consensuarse como límites bastante amplios. Yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Bárbara Marachole, disculpe si me está escuchando y no se pronuncia así su apellido, que es una doctora de abogada especializada en esta materia, que profesora de la UDELAR. Y ella decía, los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, las violaciones de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad, eso puede ser un límite, y para mí es un límite claro. O sea, que no se pueda sacar una información y no se pueda suprimir información que hable de que la persona cometió determinados delitos, si eso está actualizado, ¿no? Porque capaz que dicen, bueno, estaban haciéndole una investigación por delitos de lesa humanidad y resulta que no era así al final del día. Pero yo creo que, o sea, hay determinadas cuestiones que podemos llegar a consensuar como sociedad de que no se pueden suprimir bajo ningún concepto, que esa información tiene que seguir estando ahí para siempre. O sea, pero bueno, es mi opinión. No sé, Oscar, a ver qué. A mí me interesa particularmente tomar esto desde el lugar, llamémosle, una semiótica de la comunicación, porque me mueve a curiosidad o a sospecha la difusión tan alegre de un término esencialmente equivocado. No es derecho al olvido. Es decir, yo no le puedo exigir a nadie que me olvide o que se olvide de las cosas que yo hice. Eso es absolutamente irracional y sin justificación. Lo que hay es, como decía hace un ratito Romina, técnicamente es derecho a la desvinculación de datos para que no se facilite tanto el acceso. Los datos no se pueden borrar, no pertenecen a Google y además son parte de la libertad de comunicación y parte de la historia. Pero en unas sociedades como las nuestras, que vienen luchando desde hace mucho tiempo por el derecho a la memoria, por mantener la memoria de ciertas violaciones de los derechos humanos, porque no han sido aclarados debidamente, se ha ocultado, esto hace ruido de que se hable del derecho al olvido. No es hacer que después empiece a naturalizarse esto y a alguien se le ocurra decir, bueno, tenemos derecho como colectivo, tales o cuales, a que se deje de hablar de esto que pasó hace 30 años. Bueno, no. Como decía Desiria recién, yo creo que esas cosas no podrían llegar a ni plantearse. Pero el uso equivocado o erróneo o deliberadamente intencional de difundir este derecho al olvido es un disparate.
No dejemos de hablar de derecho al olvido. Así se haya naturalizado en Europa. En Europa siguen recordando los crímenes del nazismo. Yo por eso en el telegrama de CIDE dije, ¿y qué? ¿La familia de Hitler va a tener derecho a que se olvide a Hitler? No, eso es un disparate, y acá no podemos olvidar nuestros Hitler tampoco. Y habrá que recordar todo y construirlo como se construye toda la historia, no podemos estar afectando esto. Ahora, yo creo que también hay otros, van a surgir una cantidad de problemas, porque estamos en un choque de direcciones, digamos, de líneas de trabajo. Mientras unos tratan de facilitar la labor de los investigadores, otros parece que sueñan con frenarla. En el fondo lo que hay, ciertamente hay que apreciar el caso a caso y de acuerdo a las normas sobre responsabilidad civil. Todos somos, si queremos causar daño o causamos daño involuntariamente y somos conscientes, bueno, tendremos que responder por eso, primero corrigiendo el error, y si persistimos en eso, habrá que pagar e indemnizarlos. Pero yo creo que no se puede pensar alegremente en manipular una gran ventaja que tenemos con los buscadores en función de algunos casos que pueden ser especialmente dañosos o no justificados, que todos estaríamos de acuerdo en manejarlo. Pero bueno, en fin, vuelvo a lo que mencionabas recién, porque hay otro punto de mucha discusión que tiene que ver con, ¿es lo mismo en cualquier caso? ¿Qué pasa con el derecho al olvido en una figura pública y qué pasa el derecho al olvido con un ciudadano, entre comillas, común y corriente, claro, ¿no? Sí, no es lo mismo. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Ese es un aspecto y un punto de debate. Veía ahora, a raíz de esta última sentencia, ¿no? Lo que señaló el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la sentencia de primera instancia que a la que hacía mención Oscar recién hace un ratito, que condenó a Google a desindexar de su motor de búsqueda noticias referentes a una familia que había sido acusada penalmente en 2012 de mantener en condiciones de esclavitud a trabajadoras bolivianas. Y justamente el fallo establecía y condenaba a Google a desindexar esa información. Bueno, veía algunas repercusiones a partir de ese debate, ¿no? Por ejemplo, Edison Lanza, el ex relator de la libertad de expresión, dijo ayer hablando con El País que lo que la prensa publica es de interés público en su momento. Creo que en este caso, decía él, se refiere a la denuncia de una familia que empleaba a personas en condiciones de casi esclavitud. Ese caso tuvo un impacto enorme en su momento. Fue veraz, se tuvo que pagar indemnizaciones a los afectados, etcétera. O sea, como suele suceder cuando se publica información de buena fe. Que posteriormente se haya archivado la denuncia, razona Lanza, no significa que lo que se publicó cuando el tema saltó a la agenda pública no haya ocurrido, ni que no tuviera trascendencia. Porque parte de la base de que el periodista publica información que es de interés público, ¿no? Considerada de interés público. Bien, a ver, porque justamente creo que una de las complejidades de esta cuestión es que depende muchísimo del caso a caso, y eso es lo que yo creo que hace mucho más difícil el llevarlo a una legislación específica. Si bien nosotros tenemos la ley de protección de datos, yo creo que igual podría haber alguna eventual construcción de cómo solicitar, por lo menos solicitar, y que después se analice la supresión de la información. El interés general puede ser un punto pero no se suprime la información, ¿no? No, se suprime de los monitores de búsqueda, se suprime de los se desindexa, vamos a decir, se desindexa, igual. A ver, después yo quiero tocar, pero no quiero entreverar ahora, quiero tocar otro punto de ir un poquito más allá, porque a medida que las redes van creciendo se van generando más y más complicaciones. Pero en estas cuestiones puntuales, hay que ver si el caso tiene trascendencia pública, o sea, si realmente enmarca dentro de un interés general o solamente repercute privadamente a la persona, ¿no? Porque no nos olvidemos que hoy por hoy, cuando vos incluso accedes a una entrevista laboral, te googlean o te buscan información y vos estás expuesto a un montón de cuestiones que te marcan esa huella digital.
y que quizás no tiene nada que ver con un interés general, o sea, es una cuestión netamente privada y que no te repercute, no tiene por qué saberlo, no causa una preocupación pública, no estamos hablando de una problemática que se colectivizó, nada por el estilo, solamente que a vos te repercute a nivel íntimo y privado, ¿tá? Eso, como decía Romina, que no es una persona expuesta públicamente, que es el ciudadano típico que tiene sus datos y cuestiones subidas a internet, pero no y en algún momento te hicieron una nota o lo que sea, pero que no tenés ningún tipo de exposición pública. Y tercero, ver, que yo creo que esta es la parte más complicada, analizar qué tanto afecta o no el desindexar esa información. Si es parte de simplemente, no sé, la arbitrariedad de Internet, de que la información esté ahí por estar, o tiene razón de ser que siga estando ahí. Y yo creo que es un dato no menor la cantidad de años que ha pasado. Ojo. Y con esto, reitero, estoy de acuerdo en lo que decía Óscar de que hay cuestiones que no tendrían que ni siquiera pasar por el análisis de un derecho al olvido, como crímenes de lesa humanidad, cuestiones internacionales que nos hacen a la memoria colectiva y un montón de cosas. Estamos de acuerdo en eso. Pero hay información personal que hace, no sé, capaz que 20 años que está metido en los buscadores, y que no le interesa a nadie más que a la persona que le afecta. ¿Y por qué no bajarlo? ¿Y por qué no tener un recurso o una modalidad para que la persona sepa que eso puede desaparecer de ahí? Para que se considere por lo menos. A ver, es una seguridad íntima. O sea, yo entiendo que acá es lo colectivo versus lo privado. Está bien. Pero yo creo que hay momentos en que lo privado realmente tiene que sopesar porque colectivamente no tiene tanta trascendencia. Y ahí para mí viene el kit del asunto. Yo no sé si no diría derecho al olvido, capaz que hablar de un derecho al olvido encara la cuestión de una manera errónea, pero yo sí hablaría de un derecho a eventual supresión de información personal, o sea, o un derecho de oposición, o bueno, había un autor que leí que hablaba de derecho a la oscuridad digital, o sea, como una cuestión de, bueno, tenés tu lado, tu basura digital, y bueno, tenés la oportunidad o el derecho a sacar esa basura en algún momento, la vuelta, ¿no?, al oscurantismo. Pero bueno, yo qué sé. Hay quien pregunta, bueno, pienso en que habría que regular, en realidad es cómo funcionan los algoritmos, dice Gustavo. Ahí nos metemos en otro debate, ¿no? Bueno, para cerrar, Óscar, tus comentarios finales, porque ya, mirá, estamos repasados de la hora, pero lo dejamos abierto este debate, ¿no? Porque nos quedó recién como estamos arrancando, digamos, ¿no? Mira, Romina, yo creo que esto es un episodio más de algo que estamos viviendo como comunidades actuales, que es muy desconcertante, ¿no? Porque mientras unos colectivos pugnan, por ejemplo, esto ha sucedido con el tema de la intimidad, mientras unos colectivos pugnan por exhibirse, por vivir a la gran hermano, mostrar todo en las redes, otros pugnan por proteger a la intimidad. Y entonces los sistemas jurídicos ya no saben cómo reaccionar sobre esto, porque hay un choque de dos libertades que en última instancia son inconciliables. Los medios promueven la exhibición todo el tiempo, y después vienen los que cometen algunas tonterías accediendo a ese estímulo, a mostrar toda la intimidad, donde parece que nada importa. Después un día dice, ay, qué macana que me metí cuando era joven, ahora quiero que me saquen de la... Bueno, no, tenemos que aprender a ser responsables, y yo diría que deberíamos aprender a que también hay un costo de exhibirse, de cometer delitos y todo lo demás, y que tiene que tener su contrapeso, su responsabilidad. Y esto no quiere decir que hay casos que pueden ser injustos y erróneos, eso ya está previsto y funciona normalmente. La unidad reguladora ya administrativamente accede a una cantidad de pedidos cuando hay error, cuando hay exceso, lo que fuera. Pero acá estamos en un tema mucho más vidrioso que, como dice Desiree, hay que construirlo. Pero yo digo,
vamos a construir un sistema de convivencia donde los que cometen delitos no tengan memoria o no tengan posibilidad de asociar una cosa con otra. Bueno, yo qué sé. Deberíamos discutirlo más, cómo queda el mundo frente a eso y cómo quedaría el mundo si seguimos como estamos hoy. Porque advierto además que esto no termina con Google, ya lo dije, pero agrego más. No nos olvidemos que hoy en día hay una política favorecida por UNESCO de digitalizar toda la prensa. Y por lo tanto ahí funcionan otros buscadores. Yo entro en una biblioteca nacional de España, entro en la biblioteca nacional de Uruguay, de una cantidad de lugares, y reviso toda la prensa. Y a mí no me pueden prohibir eso. Nadie me puede prohibir acceder a un documento histórico. Y eso ya está ligado. Las cosas que he descubierto mirando noticieros viejos, sorprendente las cosas que aparecen. ¿Y qué? ¿Van a prohibir al investigador? Si simplemente lo que buscan es dificultar el acceso a la información, lo que están haciendo es encarecer la forma de acceso. Alguien proveerá ese servicio de una manera más costosa. El mercado funciona así. Nadie Interesantísimo va a poder tapar el debate que se ha planteado con los puntos de vista de los dos. Yo lo que los invito es a seguirlo. No estamos muy en desacuerdo. No, pero yo creo que tiene que haber un poco más de apertura en cuanto a sabernos parte de esta nueva digitalización y de las nuevas complicaciones que esto trae, ¿no? Porque yo lo voy a tirar solo déjame, Romy, 2 segundos, lo tiro nada más porque creo que esto me hace incluso a mí explotar un poco el cerebro. Por ejemplo, la información que vos ponés en un perfil tuyo en alguna red social y después por H o por B dejaste de tener propiedad sobre eso porque perdiste la contraseña, porque te lo hackearon, y sigue esa información tuya de la cual vos no podés, no tenés más potestad, no tenés como suprimir eso, no tenés como ver, y capaz que hay fotos tuyas, cosas de hace 20 años que no querés que nadie vea más, o que ya, está bien. A ver, Oscar, la reflexión de si tú te exponés, tenés que estar a las consecuencias de eso, pero capaz que yo lo hice con 15 años, y no tenía la capacidad de discernimiento que tengo ahora, y no tengo derecho a seguir teniendo propiedad sobre eso, y ahí no puede ser una herramienta el derecho al olvido, entre comillas, no sé, ya lo tiro. Ahí está, con eso así, explotándonos la cabeza, como dice Desiree, nos quedamos. Oscar Sarlo, Desiree Pagliarini. Gracias a los dos, un placer esta charla y la retomamos en cualquier momento, porque me parece que es un tema que se viene cada vez con más fuerza, va a estar más en el debate, así que lo retomamos porque quedaron 1000 puntas todavía y seguramente más para seguir pensando juntos. Gracias. Gracias.